En este recorrido que estamos haciendo de los diferentes impuestos, vamos a comenzar con el impuesto a la renta. Es importante aclarar que no vamos a hacer un análisis detallado del impuesto, sino sus características generales y lo que yo entiendo importante, algunas aclaraciones, sobre todo porque ha traído bastante controversias todavía existente este impuesto. Primero y principal, hay que ver cómo se define renta. Hay dos criterios generales. Uno que es el criterio de acrecentamiento. El criterio de acrecentamiento de alguna manera es bastante simple, si se quiere, y es medir el patrimonio en un momento determinado, luego de pasado un periodo, se vuelve a medir el patrimonio y la diferencia o crecimiento patrimonial vendría a ser la renta, la ganancia, la utilidad, etcétera, o el ingreso excedente, como quiera llamársele. Y de esa manera se determinaría la base imponible del impuesto. Para nuestra legislación, el criterio a utilizar es el de la fuente, que el criterio de la fuente lo que determina es que va a ser renta o ganancia toda aquella que provenga de una fuente que debe ser permanente, periódica y que esté habilitada. Es decir, que aquí no tenemos en cuenta el crecimiento patrimonial, sino lo que tenemos en cuenta es el flujo o ingresos que se van dando de, como bien dice el criterio, una fuente que debe ser permanente, periódica, estar habilitada y por lo tanto tiene que también tener características de habitualidad. Es decir, cualquier ingreso extraordinario que pueda tener una persona no va a estar alcanzado por este tipo de impuestos y para eso hay otros impuestos que de alguna manera corrigen los ingresos no contemplados por este. Es decir, van a quedar excluidas cuando tenemos el criterio de la fuente, todas las ganancias que son eventuales y para ello existe un impuesto que es a los juegos de azar, también a las herencias o a las donaciones recibidas. Las diferencias que existen entre el valor de compra y venta de algún tipo de inmueble eh, y las ganancias de capital no realizadas que van a generar un incremento en el valor de las acciones de las sociedades, pero al no estar realizadas no van a generar base imponible para este impuesto hasta que no se concrete la venta. En el momento de concretarse la venta de estas acciones, sí pueden formar parte de la base imponible. Dentro de este impuesto a las ganancias o impuesto a la renta tenemos cuatro categorías. Las rentas del suelo, que es la primera categoría, la renta de capital o renta financiera, que es la segunda categoría, la renta empresarial y la renta del trabajo o cuarta categoría. Esta cuarta categoría ha traído bastante controversia justamente porque el planteo es que el producto del trabajo es el salario y por lo tanto no es renta o no es ganancia. En términos estrictos, uno podría decir que ese argumento es válido en el sentido de que la renta es la retribución por la tierra o los recursos naturales, mientras que las ganancias es la retribución por el capital. Y en este caso, la retribución por el trabajo es el salario. Sin embargo, es importante aclarar que quizás este sea un problema semántico, porque si uno
en cuenta las características de este impuesto y uno pensara que en realidad, en lugar de llamarse impuesto a las ganancias o impuestos a las utilidades o a la renta, se llamara impuestos a los ingresos, y uno tuviera una buena estructuración del mismo, eh, y al estar aplicado a las personas y a los ingresos de las personas, y con una estructura de mayores impuestos a los que mayores ingresos tienen, sin importar de dónde provienen estos ingresos, hacen de que la estructura progresiva, que es la característica fundamental de este tipo de impuestos, haga que sea uno de los impuestos, mejores impuestos o más justos impuestos, o impuestos más equitativos. Lo cual no quiere decir que la estructura de nuestro impuesto a las ganancias no tenga inconvenientes y que haya que corregir. Pero me parece que es justo e importante aclarar que un impuesto a los ingresos, y sobre todo a los altos ingresos, hace que este tipo de impuestos con alícuotas progresivas sean, sean elementos de redistribución de, de la riqueza generada de los sectores más pudientes a los menos pudientes. Y es lo que en general uno espera de una sociedad solidaria. Digamos que es un impuesto que tiene características de solidaridad, que son muy pocos los impuestos que tienen esta característica, sobre todo en nuestro país. Y por eso me parece importante hacer esta aclaración, que entiendo que muchas veces es antipática, pero que me parece que es justo realizarla. Una característica que tiene este impuesto y que también lo hace antipático es que queda plasmado claramente cuánto cada uno de los contribuyentes está pagando del impuesto. Y sobre todo esto se ve con mayor claridad, si se quiere, en la cuarta categoría, donde en el momento de recibir las remuneraciones mensuales y luego la determinación anual, queda claro cuántos son los ingresos netos con respecto al bruto que tiene cada uno de los trabajadores. Y esta misma persona, que obviamente va a tener una actitud proclive a oponerse al pago de estos impuestos, no hace lo mismo con algo que un impuesto que está pagando permanentemente, y que justamente es un impuesto que tiene características totalmente diferentes, que es regresivo, es decir, que pagan una mayor parte de su ingreso sobre el mismo los que menos tienen, y que son los impuestos al consumo, en nuestro caso el impuesto al valor agregado, que veremos más adelante. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que en el momento que uno realiza una compra, no queda plasmado que uno está pagando el impuesto, y por lo tanto existe como una especie de ilusión de que no se están pagando impuestos, cuando en realidad en cada una de las transacciones uno está pagando un 21%. Dentro del precio final, el 21% es impuesto y uno lo está pagando. Esta ilusión justamente hace que sea menos antipático ese impuesto, que, como dijimos, tiene características peores, justamente en el sentido de que esta distribución o redistribución que hace ese tipo de impuestos al consumo es de los sectores menos pudientes hacia los más pudientes. Bien, dentro de estas categorías también es importante
aclarar que habíamos dicho que el criterio general para medir renta o ganancia era el criterio de la fuente, pero para el caso de la tercera categoría, que son los impuestos a la renta empresarial, el, el criterio es del balanzo del acrecentamiento, es decir, se mide la diferencia entre el patrimonio al inicio y al cierre, y eso es lo que se considera renta, ganancia o utilidad, y sobre la cual se aplica una alícuota, en este caso no es progresiva, sino fija, del 35%. También aquí algo que es importante aclarar. Eh, el impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, el impuesto a las empresas, que muchas veces también se escucha que debería cobrarse más impuesto a las empresas y menos impuesto a las personas, tiene una característica que también lo hace regresivo. Las empresas, al determinar cuál es el valor de venta de sus bienes, lo hacen teniendo en cuenta su estructura de costos. Y dentro de su estructura de costos tienen en cuenta que van a tener que pagar el 35% de ganancia. Con lo cual van a trasladar ese 35% de ganancia a los consumidores. Es decir, si bien va a ser la empresa la que va a tener que depositarle al fisco el 35% de su renta, ese 35% de su renta ya lo detrajo en el precio de venta, y el que fue realmente percutido o que fue realmente damnificado y que tuvo que soportar el impuesto fue el comprador y no la empresa. Esta característica no la tienen los impuestos personales a los ingresos, y por eso insisto que los impuestos a los altos ingresos, sin importar de dónde provengan, hacen al sistema tributario más progresivo y por lo tanto a una sociedad más solidaria y justa. También es importante aclarar que los impuestos a los ingresos son la principal fuente de recursos para aquellos países más desarrollados, donde en lugar de gravarse al consumo o hacerse gravámenes que tornen la redistribución del ingreso de los menos pudientes a los más pudientes, sino hacen que su estructura tributaria sea progresiva, es característica, como decía, de los países desarrollados y obviamente de aquellos países donde los niveles de desigualdad son menores. Justamente el sistema tributario en esos países corrigen en parte las desigualdades. Por el contrario, en países subdesarrollados, eh, los principales impuestos son de carácter regresivo, y justamente se va a dar una transferencia de recursos de los sectores menos pudientes a los más pudientes con estos sistemas tributarios. Pero bueno, generalmente el lobby, las posibilidades de presión, la necesidad de la permanencia de ciertas actividades económicas, hacen que los países subdesarrollados tengan actitudes más débiles hacia los poderosos, y muchas veces, es importante decirlo, muchas veces avalado también por los sectores populares que, eh, influenciados por, este, por los medios hegemónicos, si se quiere, van a tener
muchas veces posiciones o posturas que van en contra de sus propios intereses, y es así que probablemente si se aplicara un impuesto importante a las grandes fortunas, el planteo sea, bueno, así no va a haber inversiones, entonces eso no va a generar trabajo y van a ser los mismos sectores populares los que van a, en muchas oportunidades, van a esmerilar este tipo de medidas, justamente que, como decía, van en contra de sus propios intereses. Como les decía, entonces el impuesto a las ganancias va a tener una alícuota progresiva. Este, la última tabla eh, aprobada, que va teniendo reajustes, es la que mostramos en esta diapositiva, y como verán, las alícuotas van aumentando en la medida que van aumentando la ganancia neta imponible acumulada, ¿no?, en el año. Empieza con el 5% y va aumentando al 9, al 12 y así sucesivamente hasta la alícuota máxima del 35%. Acá hay uno de los primeros problemas. Si bien esta tabla se va actualizando, uno ve que los saltos que hay entre cada una de las diferentes etapas de la escala es bastante este, baja, sobre todo cuando hay incrementos en los precios y por lo tanto un proceso inflacionario importante. Entonces, con una ganancia neta de 3.000 pesos mensuales de diferencia, uno va saltando de una categoría a la otra, cuando en realidad no, no es claro que esa brecha muestre realmente mayores riquezas o importantes riquezas. Quizás la brecha debería ser bastante más alta y, y que realmente las mayores alícuotas fueran para aquellos que tienen ingresos muy superiores a lo que estamos viendo en la presente imagen. Estas actualizaciones generalmente se han venido haciendo tarde, mal y en forma escasa, y entonces justamente eso hace que un ingreso que no es de una persona rica, ni mucho menos, quizás rápidamente entre en la alícuota del 35% que debería estar destinada para un grupo muy selecto de personas. Y cuando nosotros planteamos en la anterior diapositiva eh, cuál es la base imponible sobre el impuesto, decíamos que es el neto, es decir, que hay que hacerle a, a los ingresos que se tienen una serie de deducciones. Hay deducciones generales y hay deducciones especiales. Dentro de la cuarta categoría, que es la renta del trabajo, se pueden deducir las cuotas médico-asistencial, primas de seguro, donaciones, intereses de préstamos hipotecarios, gastos de sepelio, gastos médicos y paramédicos, lo que se pague a personal de casas particulares, y no hace tanto se incorporó también el tema de los alquileres. Digamos que no se paga sobre el ingreso que uno tiene, sino el ingreso luego de poder hacer toda esta serie de deducciones que se hacen a través de declaración jurada. Las deducciones personales, para que tengamos en cuenta más o menos cuáles son los parámetros para el año 2019 y para nuestra zona, digamos la zona patagónica, que está dentro de la zona desfavorable, tenemos como ganancia no imponible o mínimo no imponible 125.000 pesos
luego por cónyuge 97.000, por cada hijo 49.000. Hay una deducción especial del apartado 1 de 494.000 y luego hay dos deducciones que se han puesto en los últimos años, que es una especial para nuevos profesionales y emprendedores, de alguna manera incentivando justamente el emprendedurismo, y hay otra deducción especial de 603.000. Estas deducciones personales, de alguna manera, o sea, lo que hacen es justamente bajar la, la base imponible y por lo tanto hacer de que el impuesto se termine pagando sobre una base menor y por lo tanto se detraen algún tipo de recursos. Pero tienen un problema estas deducciones, que estas deducciones se hacen antes de la determinación del impuesto. Con lo cual, como la deducción, como vemos acá, es de un monto fijo, el impacto que va a tener va a ser un impacto mayor en aquellos que tienen mayores ingresos y menor en aquellos que tienen menores ingresos. Es decir, estas deducciones que uno está haciendo van a ser, van a tener un impacto del 5% en las personas que tengan que pagar el 5% de impuesto a las ganancias, mientras que van a tener un impacto favorable del 35% en las personas que tengan que pagar el 35% de impuesto a las ganancias. Es decir, el impacto es más importante en los que más ingresos tienen y menos importante en los que menos ingresos tienen. Este es un problema a corregir, que sería importante si en algún momento se tratara este impuesto y se corrigiera los problemas que tiene, y por ahí sería bueno que se calculara el impuesto y luego de calculado el impuesto se hicieran las deducciones como un monto fijo. Así sería mucho más equitativo para, este, para todos los contribuyentes, ¿no? O eh, haría que no se pierda progresividad en un impuesto que de base ya la tiene, es un impuesto progresivo. Tiene algunos problemas este impuesto, como dijimos. El primero de los problemas que tiene es la irregularidad de la renta, que quiere decir que si uno tiene muchos ingresos durante un año y pocos ingresos durante otro año, eh, y va a estar pagando más impuestos que aquel que tenga quizás la misma cantidad de ingresos plurianual, pero sin ninguno de estos picos. ¿Y por qué? Y se va a dar justamente por las características que tiene el impuesto, donde las alícuotas son progresivas. Es decir, si uno tiene ingresos extraordinarios durante un periodo, va a entrar en una alícuota alta, mientras quien tiene todos los ingresos en forma anual, eh, parejos, va a estar probablemente en una alícuota inferior. Y, eh, y como no se corrige esto, eh, digamos, cuando no hay un impuesto negativo, es decir, cuando uno al año siguiente tuvo magros ingresos, eh, no se tiene en cuenta como para que haya algún tipo de subsidio por los ingresos que no se generaron o hicieron perder con respecto al año anterior. Como no se va a compensar un año con otro, entonces esto hace que quien tenga rentas irregulares, o sea, un año mucho y un año poco, va a terminar pagando mayores impuestos que aquellos que tengan regularidad en su renta.
Otro problema que tiene el impuesto a las ganancias es la inflación. Digamos que generalmente ni las alícuotas ni los mínimos imponibles van a tener un acompañamiento con el cambio en los niveles de los precios y por lo tanto se va a medir el ingreso en términos nominales, no en términos reales, y esto hace que también pierda progresividad o se esté terminando de considerar riqueza y cuando en realidad lo único que se ha conseguido son incrementos nominales, mientras que el poder de compra que se tiene es exactamente el mismo que se tenía con los ingresos anteriores. Y como les decía, el tema de las deducciones personales, que hace que pierda progresividad, dado que se calculan antes de determinar la base imponible y por lo tanto el impacto es más beneficioso a quienes tienen mayores ingresos y menos beneficioso para los que tienen menores ingresos. Por último, es importante destacar que en el resto de las categorías vamos a tener, sobre todo en la cuarta categoría, una estructura parecida a lo que vimos hasta aquí, pero en la tercera categoría o en la estructura del impuesto para la ganancia de las empresas, simplemente se va a calcular a través de los ingresos menos los gastos necesarios para mantener la fuente de ingreso. Eso genera la base imponible. Se aplica una alícuota proporcional que siempre es del 35% y así se determina el impuesto. Acá tenemos nuevamente lo voy a reiterar porque es importante el problema de que este impuesto se puede trasladar. Como decía, las empresas para calcular su ganancia van a tener en cuenta este impuesto como costo. Y al aparecer este impuesto, recordemos que las empresas van a tener propietarios y los propietarios son personas, entonces la empresa va a pagar el impuesto a la ganancia y luego las personas van a tener que pagar impuestos personales. Y acá existe toda una línea de argumentación que plantea que en estos casos habría doble imposición, porque se pagaría ganancia dos veces, una vez por la empresa y otra vez por la característica de ser empresario. Si bien, bueno, es una discusión bastante compleja y en realidad hay diferentes mecanismos para solucionar esta doble imposición y de hecho nuestro sistema tributario utiliza un mecanismo que evita esta situación. En realidad hay toda una corriente a la cual yo adhiero de que no existe doble imposición. ¿Y por qué no existe doble imposición? Y justamente por lo que yo les decía antes, porque el impuesto que pagan las empresas es trasladado a las personas. Con lo cual, yo entiendo que sería importante rever todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ver que esta estructura de progresividad alícuota realmente refleje la realidad económica, ver justamente que se cobre a las personas y por las características de las personas, y, y quizás el impuesto a las empresas, que justamente tiene la característica de poder ser trasladado a los precios, y que se parezca, si se quiere, más a un impuesto como el de los ingresos brutos o del IVA, que son todos impuestos trasladables, quizás por más que tenga mejor marketing y que pareciera que es un impuesto progresivo, lograr que las personas que más tienen paguen más impuestos va a ser una sociedad más solidaria. Entonces me parece que habría que
estudiar todo este conjunto que hace las diferentes categorías de rentas con un nuevo impuesto a los ingresos, con unas características de estudio del verdadero impacto que tiene en la sociedad cada una de las diferentes fuentes de ingreso y cómo se puede hacer una estructura más solidaria.